esto, hoy hablamos de la historia del comunismo. 1848, Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista. Las ideas de Marx y Engels comienzan a extenderse como la pólvora por toda la Europa industrial. Es entonces, en 1917, cuando ocurre el momento más importante en la historia del comunismo, la Revolución Rusa. Lenin y Trotsky se sitúan a la cabeza del partido bolchevique, un partido revolucionario que pronto se subleva llevando a cabo la Revolución de Octubre. Los revolucionarios asaltarán el palacio del zar en Petrogrado y más tarde ejecutarán a la familia real al completo. Lenin y sus bolcheviques triunfan y toman el control de Rusia para después fundar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como URSS o simplemente Unión Soviética. Hay dos puntos del comunismo que son los más importantes. El primero es conseguir la nacionalización de los medios de producción y transporte, es decir, que el Estado sea el dueño de todo aquello que sirva para producir cosas y todo aquello que pueda transportarlas. Lo segundo es el medio para conseguir esto. Para conseguir un Estado comunista es necesaria una derrocación violenta, una revolución que permita instaurar la llamada dictadura del proletariado. Comienzan a surgir partidos comunistas en muchos lugares de Europa, como Suecia, Finlandia, Austria, Hungría, Polonia o Lituania, mientras que en otros países como Reino Unido, Francia o Alemania, el movimiento aumentó exponencialmente al acabar la Primera Guerra Mundial. Las primeras medidas de Lenin son sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, a cambio de una gran parte de su territorio. Lenin aprueba también la separación de Iglesia y Estado. Se aprobó la igualdad entre hombres y mujeres y se estableció el matrimonio civil. También se estableció el mismo sueldo para los funcionarios y obreros. Se nacionalizó la banca y las grandes empresas y se aseguró el control obrero de las empresas de más de 5 trabajadores. El gobierno también decretó la anulación de la deuda del Estado. Lenin muere en 1924 y llega al poder Joseph Stalin, al que no le tiembla el pulso para ejecutar a cualquier otro líder que le pudiese hacer sombra, incluido a uno de los padres de la Revolución Rusa, León Trotsky. Stalin convirtió la atrasada Unión Soviética en una auténtica potencia mundial con un crecimiento vertiginoso. Convertida en una gran potencia económica, la Unión Soviética es el mayor artífice de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo que dará un buen empujón a la popularidad de los partidos comunistas europeos. Pero a cambio, la Unión Soviética se ve sometida a una cruel y despiadada tiranía de Stalin que populariza los llamados gulags, campos de trabajos forzosos en las zonas más inhóspitas de Rusia como Siberia. Según varios historiadores, Stalin es el responsable de la muerte de más de 20 millones de personas, convirtiéndole en uno de los mayores genocidas de la historia. Acabada la Segunda Guerra Mundial, la URSS estableció gobiernos comunistas títeres en los países de la Europa del Este, como Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía y Polonia, mientras que en Yugoslavia y Albania fueron los propios comunistas de esas naciones los que tomaron el poder. En 1949, tras una guerra civil, el Partido Comunista Chino también se hizo con los mandos de su gobierno, creando un nuevo tipo de comunismo llamado el maoísmo, en honor a su líder Mao Zedong. Las reformas agrarias fallidas y la cruel represión del régimen de Mao convirtieron a este en el mayor genocida de la historia, ya que se calcula que Mao fue el responsable de la muerte de más de 70 millones de personas. La Guerra de Corea, que estalla en 1950, evidencia la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Muy sencillo. Tras la Segunda Guerra Mundial hay dos bloques de países con dos modelos de sociedad completamente diferentes. Por un lado están los países capitalistas, con Estados Unidos y la Europa Occidental a la cabeza, y por otro los países con gobiernos comunistas, con la Unión Soviética y China como mayores exponentes. En agosto de 1961, la República Democrática Alemana inició la construcción del Muro de Berlín, con la excusa de frenar las conspiraciones occidentales, aunque en realidad se pretendía evitar la huida masiva de personas hacia el bando occidental. La Guerra Fría está desde un principio marcada por una carrera armamentística centrada en las armas nucleares y por una carrera espacial en la que Estados Unidos y la Unión Soviética compiten por ver quién llega antes al espacio o a la Luna. Al calor de la Unión Soviética y China surgen varios gobiernos comunistas en Asia. Ahí van algunos ejemplos. Kim Il-sung se hará con el poder en Corea del Norte, dando origen a un nuevo comunismo, el Juche. Pol Pot toma el poder en Camboya, Ho Chi Minh en Vietnam y Ne Win en Birmania. Todos ellos tuvieron una vez más algo en común, ser dictadores sanguinarios a los que no les temblaba el pulso a la hora de reprimir cualquier tipo de oposición. Regímenes del mismo corte también surgieron en algunos países africanos como Angola, Mozambique, Etiopía, la República Popular del Congo o Benín. En Latinoamérica el comunismo no tuvo el mismo tirón. Sí hubo guerrillas en varios países como pueden ser las FARC en Colombia, o experiencias socialistas como la de Nicaragua, pero el único caso en la que triunfase definitivamente una revolución fue en Cuba.
en la que la revolución cubana dio paso al régimen de Fidel Castro en 1959. El régimen cubano eliminó la gran y mediana propiedad privada e inició un proceso de expropiaciones y nacionalizaciones, así como una importante reforma agraria. Para contrarrestar el auge comunista, los países capitalistas desarrollaron amplios sistemas de bienestar públicos que tuvieron una gran acogida entre la población. Sin embargo, con el paso de los años, los regímenes comunistas empezaron a dar muestras de agotamiento. Las economías de China y la Unión Soviética comenzaron a flojear. China asumió que su única salvación era abrirse al libre mercado, algo que consiguió llevar a cabo con un gran éxito. La Unión Soviética, presidida por Gorbachov, trató de llevar a cabo un cambio similar, pero el país colapsó y la Unión Soviética se desintegró en multitud de países en 1991. Sin embargo, el símbolo del ocaso comunista fue la caída del muro de Berlín en 1989. Tras la caída del muro, el comunismo apenas sobrevivió en unos pocos países pequeños como Mozambique o Corea del Norte. El régimen de Fidel Castro en Cuba también sobrevivió a la caída del muro y consiguió cierto apoyo internacional con el auge del socialismo bolivariano que alcanzó países como Venezuela o Bolivia.